Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a unos que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, estando de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, gracias te doy, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, al contrario, puesto allá lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Os digo que éste, y no aquel, volvió justificado a su casa, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Lección de la epístola primera del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, bien sabéis vosotros que cuando erais paganos, os ibais en pos de los ídolos mudos, a gusto de los que os guiaban. Ahora pues yo os declaro que ningún hombre que habla inspirado de Dios maldice de Jesús. Ni nadie puede confesar que Jesús es el Señor sino por moción del Espíritu Santo. Hay, sí, diversidad de dones espirituales, mas el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de servicios, mas el Señor es el mismo. Hay asimismo diversidad de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero los dones visibles del Espíritu Santo se dan a cada cual para la utilidad. Así el uno recibe del Espíritu Santo el don de hablar con sabiduría, otro recibe del mismo Espíritu el don de hablar con mucha ciencia. A este le da el mismo Espíritu una fe viva, al otro la gracia de curar enfermedades por el mismo Espíritu, a unos el don de hacer milagros, a otros el don de profecía, a estos discreción de espíritus, a aquellos el don de hablar varios idiomas, y a otros el de interpretar las palabras. Mas todos estos fenómenos los produce el mismo y único Espíritu, repartiéndoles a cada cual según le place. Pueden tomar asiento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos celebrando hoy el 10º domingo después de Pentecostés. También es la memoria de San Jacinto. Y en el Evangelio hemos escuchado la conocida parábola del fariseo y el publicano, que ambos se encuentran en el templo orando ante Dios. Dios es la causa primera de toda bondad. O sea, todo el bien que hay en el mundo, todo el bien que podemos hacer, cada uno de nosotros, tiene por causa primera, tiene su origen en Dios. Y el orgulloso se pone en lugar de Dios. Vamos a tratar de desarrollar estos dos temas que se oponen uno al otro. Los pecados espirituales son peores que los pecados de la carne. Conocemos los pecados de la carne, qué groseros que son, y los pecados espirituales son los pecados que pueden cometer los demonios, por eso son peores que los pecados de la carne. Los demonios no pueden pecar sensual o sexualmente, pero sí espiritualmente. Los pecados de la carne son muy groseros, evidentemente. Pero los peores pecados son los del espíritu, y más aún si la criatura que lo comete es puramente espiritual, como es el caso de los ángeles, que no tienen composición de materia. Recordemos, los ángeles son puro espíritu.
mientras que el hombre es una composición de espíritu y materia, alma y cuerpo. Los pecados espirituales son los peores pecados que puede haber porque son los únicos que pueden cometer los ángeles. Los ángeles malos, o llamados también los ángeles caídos. Conocemos la historia del catecismo, Satanás, que cae en pecado ante Dios y le sigue todo un cortejo de ángeles, y a todo este conjunto de ángeles malos los llamamos ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios. Porque los ángeles, como ya dijimos, no tienen cuerpo, no tienen materia, no tienen sensibilidad como tenemos nosotros, no tienen sentidos, pero sí tienen espíritu, y por eso pueden pecar espiritualmente. Y dentro de la gama de pecados espirituales, el pecado de orgullo o soberbia, que casi son sinónimos, es el peor pecado que puede haber entre todos los pecados. Y nuestro Señor, viendo el orgullo y soberbia que aquellos religiosos que estaban a su alrededor transpiraban, hace una tremenda comparación al verlos en el templo. Pues esos religiosos eran de los más encumbrados, de la gente más importante del pueblo, de los escribas, de los fariseos, pues esa gente era de una realidad tal de pecado que solo se equiparaba a la de los demonios. Una realidad de orgullo y soberbia religiosa puramente espiritual, de un pecado eminentemente del espíritu de demonios, que se translucía incluso a través de una aparentemente piadosa y santa compostura exterior. Mientras que el publicano era uno de esos cobradores mandados por el que había ganado el atributo que daban los romanos de cobrar los impuestos a las gentes. Estos publicanos, pues, al servicio de los financieros que tenían, por decir así, la concesión de cobrar los impuestos para el gobierno de Roma, eran lógicamente odiados y despreciados por el pueblo israelita. En su comparación, nuestro Señor opone entonces dos extremos. Uno, piadoso y religioso, aunque en apariencia, la del fariseo. El otro, mundano y materialista, miserable, odiado y despreciado por los judíos, puesto que estaban al servicio de los opresores y usurpadores romanos. Serán muy odiados los publicanos. Y los dos van al templo. El uno da gracias a Dios, como escuchamos en el Evangelio, y está bien dar gracias a Dios. Entonces el fariseo comenzó su oración muy bien, comenzó dando gracias a Dios, así como todos tenemos que comenzar nuestra oración dándole gracias a Dios, reconociendo su presencia. Pero después comenzó a embarrar la oración. Dijo, no robo, no mato, no cometo adulterio, ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo. Se presentaba ante Dios como la santidad en persona, como si fuera la persona más santa que había. ¿Y qué más se le podría pedir a un hombre? Pero, después dice, yo no soy como los demás, ni como este publicano. Y allí se desmoronó toda su oración. ¿Cómo es que no es como los demás, ni como aquel publicano? Este hombre era peor que los demás, se podría decir. Y ahí delató el fariseo un gran problema. El publicano ni osaba ni siquiera entrar en el templo, se quedó casi al fondo, en un rincón. Ni siquiera levantó la vista para decirle a Dios, apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Y el publicano salió justificado y el otro no.
porque reconoció su condición de pecador que el fariseo no reconocía ante Dios. Y esa es toda la diferencia. Entonces, el orgullo en contraposición con la humildad. La nuestra es una condición de pecador a raíz del pecado original. Y no reconocerla es la raíz del orgullo. No reconocer nuestra condición de pecador nos lleva al orgullo. Es verdad que el hombre tiene una condición de superioridad con respecto a la creación animal, pero no con respecto a Dios ni a la creación espiritual. Dios nos creó en estado de perfección. El hombre fue creado por Dios, el hombre perfecto. La creación de Dios siempre es perfecta. Lo creó con los dones de la gracia y la libertad. Pero el pecado de Adán tiró todo por la borda. Y desde entonces la gracia se perdió y la libertad se limitó a sus defectibles límites, por la pobre constitución humana caída en pecado. Porque toda libertad fuera de la de Dios, aun la angélica, es defectible. Solo Dios tiene una libertad absoluta e indefectible. Entonces nos encontramos con este problema, a veces mal entendida la libertad. Parece como que entendemos que libertad es poder hacer todo lo que uno quiere. Pero una libertad así absoluta solo le corresponde a Dios, al hombre y a la criatura angélica le corresponde una libertad que es limitada y que es defectible, que no siempre funciona bien. Nuestra libertad puede desfallecer, puede claudicar en la consecución del bien. Es decir, podemos, en vez de elegir un bien, elegir un mal, de lo cual no está permitido que elijamos un mal, pero podemos elegir el mal. Tenemos esa posibilidad de hacerlo y muchas veces lo hacemos. Cuando cometemos un pecado, estamos eligiendo el mal. Y eso vendría a ser una defección de la libertad. No tenemos libertad para querer el mal. Es una defección de la libertad. Por eso se dice que es defectible nuestra libertad. Sí tenemos libertad para la consecución del bien, que la libertad debe procurar, buscar hacer el bien siempre, con conocimiento de causa. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, sabiendo que tiene que hacer el bien, sabiendo nosotros que tenemos que hacer el bien, y sabiendo que Dios es el autor principal de ese bien, nuestra voluntad, nuestra libertad, debe elegir hacer el bien. Sabemos que hemos sido creados para Dios, hemos sido creados para amar y hemos sido creados para el bien y que debemos procurar el bien sí o sí, siempre, en todo momento. Y sabemos que ese bien, el autor principal de ese bien es Dios y que nosotros tenemos que elegir hacer ese bien. El animal no puede elegir hacer el bien, no tiene libertad. Solamente el hombre o la criatura racional, el hombre y el ángel, han sido creados con esa capacidad de ser libres, de libertad. El animal no tiene libertad porque no tiene inteligencia, no tiene voluntad. Se mueve solo por instintos para procurarse el fin para el que ha sido creado. Tiene hambre y se mueve y va a comer, no porque se lo diga la inteligencia, sino por un instinto de satisfacer su estómago. Tiene hambre y come mecánicamente, todos los días lo hace mecánicamente, pero no es capaz el animal de decir, hoy no voy a comer,
o ante un plato de comida no es capaz de decirse o de abstenerse de no comer, cosa que el hombre sí puede hacer, puede elegir no comer. Pero en el hombre todo está supeditado a la inteligencia y a la libertad del libre albedrío de la voluntad. No se mueve solo por el ímpetu puramente natural, como en el caso de los animales, sino que con conocimiento de causa y querer es capaz de moverse libremente a hacer el bien, por un lado, o de revertir ese movimiento puramente natural si es que así lo juzga necesario y conveniente, como lo que acabo de decir. Soy capaz de decirme, bueno, tengo que comer porque es un bien para mi salud, o puedo abstenerme de los alimentos porque debo ayunar y es un bien para mi salud espiritual, por ejemplo. Entonces puedo elegir comer y no comer. Bien, y ahí está la superioridad espiritual del hombre, y mucho más la del ángel, con respecto a las criaturas irracionales como son los animales. El hombre está perfectamente capacitado para entender su condición de criatura superior en la tierra. No hay criatura que lo supere aquí en la tierra. Para entender, está capacitado que como tal, como criatura superior, debe hacer siempre el bien. Pero a la vez constatamos que no siempre hacemos el bien. Lo dice claramente San Pablo en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice San Pablo. Luego, también es consciente de su naturaleza caída. Sabemos que hay que hacer el bien y por otro lado vemos que no hacemos el bien que debemos hacer, como dijo San Pablo recién. Y entonces vemos que nuestra naturaleza está caída, que es defectible, que defecciona. Y por lo tanto somos conscientes de que necesitamos de un ser superior para levantarnos de esa caída, porque hay una fuerza superior a las fuerzas que nos mueven en sentido contrario, y esa fuerza superior es el pecado. Por eso continúa San Pablo en Romanos 7, 20-21, el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí, aun cuando se nos haya sido borrado el pecado original en el bautismo, sigue la inclinación al pecado, el fomes peccati. Tenemos una inclinación al pecado por la naturaleza caída. El pecado que mora en mí, es claro San Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, continúa San Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Que el mal está en mí. Y ese mal que está en mí es esa fuerza superior que me mueve en sentido contrario a lo que me mueve Dios. Si Dios me mueve a hacer el bien, el mal que está en mí, que es el pecado, me mueve a hacer el mal. Entonces hay como dos fuerzas que se contraponen, que se oponen dentro de mí. Entonces el desconocimiento que tiene el fariseo de su realidad propia de pecado, miseria y constante ofensa a Dios, y la no aceptación de esa condición es lo que lo hace ser un soberbio. Yo vuelvo a repetir porque esto nos toca a todos tenemos algo de soberbia, de orgullo, y nos falta mucho la humildad. O sea, ese desconocimiento, el no conocer nuestra realidad propia, que es pecado, miseria y constante ofensa a Dios, y a la vez no aceptarla, es lo que nos hace ser soberbios. Y a no estar en la verdad sobre uno mismo o la verdad sobre nuestra propia realidad. Es andar en mentira e ilusión, creyendo tal vez que uno es bueno, que uno es santo, que uno es suficiente, que uno no debe mejorar, que no debe aspirar a lo mejor, a la perfección. Son todas mentiras e ilusión. Humildad es andar en la verdad, enseña Santa Teresa de Ávila. Entonces el orgulloso no anda en la verdad, no sabe, no conoce la verdad de sí mismo, su propia verdad, su propia condición.
Es por eso por lo que el ser soberbio es muy, muy peligroso, pues el soberbio no encontrará la salvación. Es por eso por lo que se insiste tanto en la humildad. Solo el humilde podrá ver a Dios. Hemos hecho en este tiempo pasado, en estos meses, una serie de cortos videos o audios en videos hablando sobre la humildad. Hemos publicado 150 videos que pueden ser muy útiles para revisarlos y para volver a escucharlos, porque hablan de distintos aspectos para poder ser humilde, practicar esta virtud. Ese estado de desconocimiento de la propia realidad de soberbio pecador que le coloca en una especie de ilusión es lo que llevó al fariseo a creer que porque ayunaba y daba diezmo, porque no cometía adulterio y no era ladrón, porque no mataba, le bastaba para ser santo o un buen religioso. Y ese mirarse a sí mismo equivocadamente le hace creerse más que los demás. Yo no soy como este publicano. No soy como los demás. No soy en definitiva un vil pecador. Soy puro santo. Y ese es el más vil engaño del demonio. Y más profundamente es no reconocer que aún el bien que hacemos viene de Dios. Si consideramos todo el desarrollo de la acción buena desde el punto de vista metafísico de la causalidad trascendental de la libertad, el bien comienza siempre en Dios. No puede sino comenzar en Dios. Porque toda moción al bien, o sea, todo deseo de hacer el bien, todo, plan de hacer el bien o propósito de hacer el bien, en el orden natural viene de Dios, como moción primera y fundamental. Todo bien nace de Dios. Esa es otra lección que debemos tener siempre grabada con fuego. Toda moción primera y fundamental al bien viene de Dios. Pero luego, esa es la moción que viene de Dios. Pero Dios no impide la consecución o no consecución de ese bien. No impide la posible defección de ese bien. Es decir, deja que uno sea libre para seguir esa moción o no. Por eso San Pablo pudo decir, hago el mal que no quiero, porque quería hacer el bien, pero había algo en él que le movía a hacer el mal, como todos nosotros podemos constatar en nosotros mismos. Dios no impide actuar con libertad de querer o no querer hacer ese bien. Eso nos corresponde a nosotros, allí somos responsables. Él nos da una moción al bien, después nosotros somos responsables de esa moción al bien, si la ejecutamos o no. En el desenvolvimiento normal de la creación, el hombre libre es movido por una moción primera de Dios para hacer el bien, la cual por su libertad el hombre puede aceptar o no. De lo contrario, seríamos autómatas, ¿no? Como son los animales, que se mueven mecánicamente. Dios podría impedir la defección de la moción a hacer el bien y conseguir que el bien efectivamente se haga. Podría hacerlo tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural, pero este no es el modo natural o el modo normal de obrar de Dios. Dios respeta las naturalezas. Por eso Él no se entromete en la manera en cómo la naturaleza humana obra. Él da la moción, que es algo divino, algo que viene de Él, pero después la consecución del bien ya es algo humano, es algo que nos corresponde a nosotros, y Él respeta esa naturaleza humana, que dentro de esa naturaleza humana está la libertad, entonces Él respeta nuestra libertad. Entonces Dios obra con respecto a nosotros de un modo natural. Porque lo normal en Dios es mover al hombre conforme a su naturaleza humana. No nos pide Él un acto sobrehumano. Y nuestra naturaleza humana es defectible. Dios no nos quita nuestra infalibilidad e indefectibilidad a los efectos de obrar siempre el bien.
Dios quiere que hagamos siempre el bien, pero lo deja librado a nuestro libre albedrío. No nos quita la libertad. Y eso es muy profundo porque tendemos nosotros en nuestras relaciones entre seres humanos tendemos a quitarnos la libertad, a imponer cosas a los demás. Dios nunca nos quita la libertad, nos deja libres, incluso hasta el punto de que algunas personas se condenan por el mal uso de esa libertad y Dios no les impide eso. Es interesante ver este análisis a la luz de lo que ocurrió con Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo le confirmó el don de la infalibilidad. Yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. San Lucas 22:32. Y por consiguiente, con lo mismo que le dijo Pedro, con lo que le dice a cada papa que siguió después a Pedro, a todo papa, ciertamente, porque esto es para todo papa. Dios no le da al Papa un auxilio natural infalible. No le da al Papa un auxilio natural infalible para que no cometa pecado. Como todo hombre, el Papa comete pecado. No es impecable. Dios no le pone una barrera y le dice, no cometas este pecado. De hecho, vemos en la historia de la Iglesia a tantos papas, a muchos papas que han cometido muchos pecados públicos. Pero sí le da una gracia infalible en el orden sobrenatural para que la fe con la que el Papa tiene que guiar a los fieles católicos no desfallezca. Eso sí se lo da Dios. Por el bien, por un bien mayor, que es el bien de toda la humanidad, de todos los fieles primeros y después de la conversión de los fieles. Como le dijo nuestro Señor a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y se mantenga intacta en cuestiones de doctrina, fe y moral. Allí sí interviene la gracia de Dios para que Pedro, el Papa, no cometa un error en cuanto a la doctrina, a la fe, a la moral, que es lo que nos asegura a nosotros de tener hoy la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo si seguimos fielmente el magisterio de la Iglesia, tanto ordinario como extraordinario. Pero la cuestión aquí, ya dejando de lado este tema de Pedro, la cuestión aquí en esta parábola de hoy es que nadie haría el bien si no fuera movido por Dios a hacer el bien, y si no se aceptara y se secundara esa moción de Dios según la intención de Dios. Porque yo puedo querer hacer un bien, pero con una mala intención. Y esto es importantísimo recalcarlo. Y esto es muy en síntesis lo que debemos saber, por lo menos para poder entender el problema del mal y su conjugación con la gracia y la libertad. Solo Dios es libre absolutamente e indefectiblemente, nosotros y los ángeles no. Solo tenemos libertad para aceptar y secundar las mociones a hacer el bien que vienen de Dios, según sus intenciones, porque Él nos mueve a hacer el bien con una intención que Él quiere. No nos mueve a hacer el bien porque sí nomás, porque tenemos que hacer el bien, sino para lograr otro bien, o según sus intenciones. Y estos son los límites de nuestra libertad. El no aceptarlos o transgredirlos, es decir, usar mal de la libertad, es un mal uso de la libertad o defecto de nuestra libertad, valga la redundancia. Y estas no son cosas nimias o secundarias, pero hace falta un muy buen soporte metafísico para poder entenderlo. Entonces, el fariseo tampoco reconocía que si él hacía el bien era por gracia de Dios. No reconocía que si ayunaba era porque Dios le movía a ayunar. Y él con su libertad lo aceptaba, aunque lo secundaba con perversas intenciones, porque él ayunaba para después jactarse de que ayunaba, para hacerse lucir. Entonces ahí vemos la mala intención que se mete de parte del fariseo. Hace un bien, el ayuno, pero no para agradar a Dios, sino para jactarse. Entonces tergiversó la intención de Dios.
en hacer el ayuno. No reconocía que cuando daba limosna, esa moción física le venía de Dios tanto en las obras buenas naturales como en las sobrenaturales, y que él las secundaba con una intención mala, ¿no? Siempre para hacerse ver. Esa era la intención mala del fariseo. ¿Y por qué? Porque él creía que él era quien producía esas buenas acciones. Él se creía la causa primera de esas buenas acciones o el dueño de esas acciones. Entonces eso es algo que nos cuesta a nosotros mucho ver. Creemos que las buenas acciones que hacemos somos nosotros dueños de esas buenas acciones y no es así. Son de Dios, provienen de Dios y tenemos que respetar los límites o las intenciones que Dios nos ha puesto para hacer esas buenas acciones. Y jamás pensó el fariseo que era tan solo él una causa segunda o secundaria de esas buenas acciones, como lo somos todos nosotros. Nosotros somos causa segunda del bien. Dios es causa primera. Primero y segundo. Y lo segundo respeta lo de primero, en cuanto a su manera, en cuanto a su intención. Es decir, el fariseo se ponía en el lugar del autor primero, que es Dios. Se ponía en el lugar de Dios y por eso creía que podía hacer de la buena acción que hacía lo que él quería. ¿Cómo hacerla para jactarse? La causa primera de toda buena acción es siempre Dios. Nosotros somos tan solo una causa secundaria. Y como tal debemos respetar la intención para la que Dios nos movió a hacer ese bien concreto. Debemos respetar la intención de Dios. No podemos servirnos de una buena acción para una intención perversa, desviada de la de Dios. Y eso es lo que pasa con el orgulloso. Hace una buena acción, la cual fue originada por Dios, porque toda buena acción es originada por Dios, y la usa no para el provecho que Dios quería, no para la intención que Dios quería, sino para su propio egoísmo. Tergiversa la intención de Dios, tergiversa la intención de la buena acción, la usa para lucirse en este caso, o en la mayoría de los casos. Nosotros somos simples causas segundas que debemos cumplir con nuestro deber. En cambio, el publicano se decía pecador, y esa es la raíz de la humildad, el reconocerse pecador. Porque el reconocerse pecador es reconocer esa necesidad de rendirle culto a Dios para salir de esa indigencia. Por eso necesitamos reconocernos pecadores, para poder recibir la ayuda de Dios. Si no nos reconocemos pecadores, no podremos jamás recibir la ayuda de Dios para salir de nuestra indigencia. Entonces, resumiendo, tenemos que el fariseo no reconocía que aún lo bueno que hacía y que lo hacía con sacrificio viene de Dios. Y así tergiversaba todo el fundamento de la religión y de la metafísica natural. Todo lo bueno que hacemos es por causa de Dios y todo lo malo que hacemos es por propia culpa. Porque pudiendo hacer bien, hacemos el mal porque queremos hacerlo mal. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama orgullo, soberbia y la peor, la soberbia religiosa. Es no reconocer la propia condición de pecador ni la causa primera del bien que es Dios. Es ponerse en lugar de Dios. Y esto no es otra cosa que oponerse a Dios. El soberbio se opone a Dios. Le dice como le dijo el diablo, non serviam, no te serviré. Yo soy un ángel perfecto, se dijo Lucifer a sí mismo, el más perfecto de los ángeles. ¿Cómo voy a arrodillarme ante Dios que quiere encarnarse en esa materia humana que es inferior a mí, que soy angélico espíritu puro? Eso el diablo no lo soportó, que Dios se encarnara en una naturaleza humana. El soberbio se cree mejor que los demás, cree que su plan es el mejor, que nadie sabe más que él, que su experiencia y conocimiento es lo único que vale, que no se puede equivocar, que debe ser escuchado por los demás.
La humildad del publicano, en cambio, es porque se reconoce miserable y porque reconoce a Dios como causa primera del bien que hace. La palabra humildad viene del latín humus, que significa tierra. Porque hemos sido hechos de barro, nuestra materia viene del barro. Barro, tierra es lo que somos, lo que tenemos en común con todo el cosmos creado, material y sensible. Y debemos reconocer nuestro origen del barro, así como el adobe, así como un ladrillo, solo que somos un poquito más suaves que el ladrillo. La humildad nos relaciona con la verdad, aceptándola. El soberbio no acepta la verdad, la impugna, como el fariseo de hoy, y además pretende que se reconozca el derecho al error. Y eso jamás. El error no tiene derechos. Y por eso el fariseísmo es la corrupción específica de lo religioso, de la religión, porque pretende imponer el error en la doctrina de Cristo. Y eso es el caso, por ejemplo, de la tesis. Y es, en última instancia, el pecado contra el Espíritu Santo, por impugnar la verdad conocida, la verdad revelada por Dios. Uno aprecia a los fieles, y la caridad más grande y sublime es decirles la verdad, darles la doctrina verdadera. Luego los fieles, cada uno con su descolorida libertad, es responsable de lo que se le dio. Pero a la verdad hay que darla, y la verdad sobre todo revelada. No cualquier humildad vale, sino la que está anclada en la verdad. Por eso no seamos orgullosos como el fariseo, no nos creamos a nosotros mismos, porque nos vamos a engañar. No creamos que porque tratamos de ser fiel a la tradición católica ya es suficiente. Es necesario luchar mucho contra el pecado y el mundo, porque el pecado y el mundo nos van a devorar. Y de eso tenemos ejemplo de sobra. Cómo se quiere hoy pactar con Roma apóstata, un pacto de no agresión, un pacto de no denuncia del error y la herejía, como en el caso de la tesis, pactos y compromisos con la mentira, para que nos dejen seguir viviendo como que fuéramos medios certificados por la Roma post-Vaticano II. No somos o no nos creamos indefectibles, somos defectibles. Solamente Dios es indefectible. Con ese reconocimiento y en ese sentido de nuestra nada, reconozcamos que somos criaturas benditas de Dios y que nos hacemos malditos cuando nos desviamos de Él. Y esa es la tremenda libertad que tenemos. Tenemos esa posibilidad de desviarnos de Dios. Por eso hay que apuntar siempre al amor y a la caridad, hoy que cada vez se va enfriando más. Hay que apuntar a la verdad, hoy que cada vez el error se impone más y más. Hay que ir solucionando todas aquellas lagunas que han permitido que estemos en esta hecatombe en la que estamos, que no vemos ni cómo vamos a salir de ella. Seamos humildes, nos hace mucha falta, y que esa sea la buena intención que tengamos. Que la Santísima Virgen nos ayude a comprender estas cosas, meditándolas como ella en nuestros corazones. ¿Cuál no debe ser la santidad de nuestra conducta y piedad para esperar y apresurar la parucía del día del Señor? Nos dice San Pedro. Y en adelante me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor, el justo juez, en aquel día, la parucía, y no solo a mí, dice San Pablo, sino a todos los que hayan amado su venida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.